la noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora el contacto es con el ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico y académico, para hablar sobre este encuentro presidencial del presidente Guillermo Lasso y Joe Biden de Estados Unidos, para saber un poco cuáles son las expectativas también de varios sectores que seguramente están pendientes de ciertos acuerdos. Ingeniero Landázuri, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes saluda, bienvenido. Buenas tardes, Fausto, gracias por la invitación, un saludo. Ingeniero, el encuentro presidencial, bueno, parece que genera cierta expectativa, principalmente en el sector comercial, en el sector empresarial. Se ha dicho que podrían avanzar en algunos acuerdos necesarios para nuestro país. A ver, yo creo que hay que analizar algunas aristas. Efectivamente, Estados Unidos para mí es un socio natural del Ecuador, no solo por su ubicación geográfica, por la complementariedad de nuestras economías, sino también por la moneda. Cuando uno estudia economía, pues hay una teoría que significa un premio Nobel que se llama la teoría de las áreas monetarias óptimas, y en resumen, claro, al estar dolarizados nosotros estamos cada vez más sujetos a los ciclos económicos de ese país en el norte, y es tanto así como, Fausto, usted siente ahora que cuando Estados Unidos sube las tasas de interés y por lo tanto retira liquidez del entorno del mercado, pues usted le siente acá en Ecuador de una manera bien directa. Eso quizás ilustra la necesidad de acercarnos más a este socio, y eso es indudable. Ahora, lo que sí creo yo, Fausto, es que en temas de materia de geopolítica, probablemente el orden de los factores sí altera el producto, dije yo hace varios meses. No sé si es que realmente el acercamiento del Ecuador hacia China realmente pudiera resultar incómodo para Estados Unidos. Por dar un ejemplo, si es que usted le plantea a Estados Unidos que invierta en seguridad, y eso va a significar la compra de chalecos, la compra de equipamiento, la compra de vehículos, etcétera, probablemente Estados Unidos sí va a preocuparse que usted tenga un acuerdo con China, y que por lo tanto la plata que le da para ese acuerdo resulte en manos de empresas chinas, para dar solamente un ejemplo. Entonces, creo que ahí el gobierno sí ha pecado de apresurado, de atolondrado en los procesos de negociación comercial, porque para mí Estados Unidos es primero. Es decir, China debería hacer un acuerdo al último, cuando usted ya ha bajado todos los aranceles, se ha abierto el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente otro de los temas que es muy delicado para este país en el norte es la propiedad intelectual y el medio ambiente. Y recordemos que usted no está negociando nada de eso en su acuerdo comercial con este gigante asiático, que lo que está buscando es hacerse de materias primas. Y mire, Fausto, que lo interesante es que ahora Estados Unidos está retomando la fabricación de los microchips, de los semiconductores, y va a necesitar cobre. Y en esa línea, entonces, probablemente su acercamiento con Latinoamérica se vuelva a dar en estos años posteriores, y veamos qué es lo que pasa. ¿No puede ser también quizá una lectura, según usted un poco nos hace este análisis, quizá equivocada por parte del gobierno, pero también obedece a ciertos temas de agilidad? Los acuerdos con China, la cercanía con China requiere de menos, y un poco con el ejemplo de que nos acaba de dar, creo que es importante tomar en cuenta la rapidez o la agilidad con la que se puede llegar eventualmente a acuerdos, financiamiento y tal con China, versus lo que puede ocurrir con Estados Unidos, que en algunos casos toma bastante más tiempo. Recordemos que incluso estamos en un proceso de acuerdo comercial de primera fase, que ya, bueno, pasamos de cumplir un año en este proceso. Seguramente este tipo de negociaciones son ágiles, rápidas, inmediatas en algunos casos con China. Sí, es un tema. China es también uno de los que está apurado por hacerse de las materias primas latinoamericanas, y no solo en mi caso ecuatoriano. He visto información, he visto por mis contactos en el extranjero que están firmando acuerdos de cosecha en Centroamérica, están pensando en infraestructura que pueda sacar las materias primas desde esta parte del mundo, me refiero a la nuestra, hacia el Asia. Sí, efectivamente, Fausto, ellos tienen un apuro. Ahora, el tema es que probablemente lo que también está en balanza es que las etapas y los modelos de desarrollo de Estados Unidos y de China son muy diferentes. ¿A qué me refiero yo? A que Estados Unidos, como yo le mencionaba, recientemente vio, después del COVID, la necesidad de reincorporar la manufactura en su modelo de desarrollo. Acordémonos que en el siglo pasado
los países desarrollados consideraron que la manufactura podía quedar en otros lados porque la renta efectiva no estaba en ese proceso de la cadena de valor, sino más bien en los procesos de financiación, de seguros, de servicios, etcétera. Eso es lo que pasó en Inglaterra, en Estados Unidos. Ahora, lo que sí pasa luego, Fausto, es que el COVID le desnuda a usted una fragilidad muy grande de las cadenas de valor a nivel global. Es decir, se da cuenta Estados Unidos y Europa que depender de China es riesgoso. Es decir, usted se da cuenta que si algo pasa, se queda sin poder tener vehículos, sin poder tener teléfonos celulares, y eso es algo que comienza a alarmar. Entonces, primero, el modelo de desarrollo y la etapa. Segundo, en el caso de Estados Unidos hay un tema que sí es complicado, y es que ellos lo que sí consideraron es como estratégico a su agricultura, es decir, a ser autosuficientes en cómo se abastecen de lo que es para ellos prioritario. Es así como usted, por ejemplo, ve el acuerdo que firmó Estados Unidos con México, deja la manufactura en México, pero la agricultura se queda en Estados Unidos. Es por eso que este acuerdo con Estados Unidos también es delicado para el Ecuador. ¿Por qué? Porque tiene muchos subsidios en temas de este estilo, es decir, agricultura, trigo, maíz, frutas, etcétera. Soya. Entonces, soya, etcétera. Entonces, ahí es donde usted ve las diferencias. Ahora, no creo que por eso el Ecuador tenga que llevar procesos demasiado apresurados. Por ejemplo, lo de China es un asunto delicado, yo lo mantuve, presenta muchas oportunidades efectivamente, pero al mismo tiempo le plantea muchos desafíos, ¿no? Es decir, le plantea desafíos no solo al interior de su país y su manufactura, sino además le plantea desafíos en las relaciones con los otros bloques, sobre todo con Estados Unidos. Entonces, habrá que ver qué es lo que pasa. No veo nada muy específico en las declaraciones. Acordémonos que Biden más bien gana las elecciones tomando y apropiándose cierto discurso de Trump respecto al nacionalismo de los procesos comerciales. Me refiero a que, por ejemplo, enfrentó a China en muchas ocasiones respecto a su dumping, a sus prácticas de vender bajo el costo. Le quería obligar a que la moneda china, el yuan, flote, es decir, que no esté arbitrada por el gobierno para ser más competitivo de manera ficticia. Entonces, claro, hay temas delicados ahí. Ahora, habrá que ver al final cuál es la necesidad específica de Estados Unidos, y probablemente yo creo que se va a inclinar, Fausto, más por el lado de la seguridad, porque cuando Estados Unidos hará sus números, tal vez lo que más le esté afectando es ver que el Ecuador ahora se ha convertido en una plataforma de envío de estupefacientes cada vez más grande. Y eso sí es un problema para Estados Unidos. En algunos casos incluso bodega de estupefacientes, porque y es un poco obedece a la cantidad de incautaciones que se han dado. Los operativos reportan en algunos casos ya capturas históricas. Sí, correcto. Y esas capturas históricas responden a una situación también histórica que es obvia, y es que usted se ha vuelto realmente el puerto de salida más importante del Pacífico de estupefacientes. Es decir, estos alcaloides ya no salen desde Colombia, no salen desde Perú con la misma intensidad que lo hacen desde Ecuador, fundamentalmente desde Guayaquil. Entonces, claro, yo creo que el gobierno ecuatoriano sí va a encontrar eco ahí, es decir, hay un tema. Ahora, hay que tener cuidado, Fausto, en no aprender de la historia. Recuerde usted que Lasso decía, queremos igual que un plan Colombia, un plan Ecuador. Pero lo malo de los seres humanos es que tenemos una memoria muy frágil. Acuérdese usted de las quejas ecuatorianas respecto a las fumigaciones con glifosato en la frontera. Y eso ya se dijo en su momento cuando el presidente Guillermo Lasso habló de este plan Ecuador, que incluso se le hizo un símil con el plan Colombia. Pues las críticas fueron inmediatas posteriormente, y casi no se ha hablado del tema, y entiendo que también habrá sido alguna recomendación para el presidente Lasso. Pues eso no era necesariamente una declaración acertada, no era una propuesta ni un proyecto que pueda en principio interesar a nuestro país. Correcto. Eso es muy importante, porque ahí es donde realmente Lasso tiene que adaptarse a la realidad y aprender de lo que ya vivió Latinoamérica. Es decir, si usted plantea un plan Colombia en donde Latinoamérica entera, sobre todo la parte de arriba, Colombia, Perú, Ecuador, sufrieron bastante con una agresividad muy grande desde el lado del ejército colombiano, sobre todo. Claro, en resumen, lo que digo yo, Fausto, es que toca hacer un planteamiento inteligente y actualizado de la necesidad de atacar estos temas de seguridad, que yo creo que deben ser o deberían ser la puerta de bandera más importante para entrar a Estados Unidos, porque lo que sí es cierto, y siendo muy objetivo, cuando usted va a las perchas norteamericanas,
se da cuenta que el Ecuador está muy atrás del resto de países de América Latina. Es decir, hay muchas oportunidades de negocio allá en ese país. Es decir, veo yo productos de El Salvador, de Costa Rica, de Centroamérica, obviamente de México, de Perú, de Colombia y no de Ecuador. Es decir, hay que trabajar en el tema. Y ahí viene mi pregunta, porque creo que hay una preocupación general, principalmente entre los empresarios ecuatorianos. Dependemos de una negociación, de un acuerdo comercial en óptimas condiciones, o al menos en buenas condiciones o muy buenas condiciones para los empresarios ecuatorianos. ¿Usted cree, desde su visión, con su un poco con esta visión ya desde la parte económica, que el gobierno del presidente Lasso tiene la suficiente habilidad? Mencionaba usted hace un momento con el tema de seguridad, la inteligencia, como para lograr beneficios efectivos para nuestros empresarios, para lograr ingresar al mercado estadounidense sin que hayan todo este tipo de restricciones sobre las cuales ha habido históricas negociaciones, en algunas que no se ha llegado absolutamente a nada? Este gobierno, tal como se ha presentado, tal como lo hemos visto en su actuar, en su accionar, ¿tendrá la suficiente habilidad o inteligencia para llegar con un acuerdo de beneficio para el Ecuador, o seguiremos un poco a la cola? Esta es una excelente pregunta, Fausto, y yo he sido muy claro, muy objetivo. La respuesta es no. Yo realmente he tenido una desilusión, creo que es la palabra, muy grande respecto al tema de cómo manejar las relaciones comerciales y al mismo tiempo las manufactureras. Es decir, realmente lo que yo estoy viendo es un desorden con dogmas muy fuertes atrás, ¿no? Es decir, usted sale y recuerde que hace pocos meses estuvimos en Argentina proponiendo hacer un acuerdo comercial con este país, con el cual ya tenemos, es decir, con Mercosur. Le propusimos a Uruguay importar carne y lácteos. Es decir, es un desorden absoluto, y yo creo que realmente es parecido a un mono con navaja, ¿no? Es decir, es demasiadas cosas muy riesgosas que realmente a mí me han desilusionado mucho. Los equipos negociadores hacen muy poco por entender, por ser asertivos con el sector empresarial ecuatoriano, al menos los que son sensibles. Por otro lado, lo que veo también es un apresuramiento riesgoso, Fausto, porque si bien usted tiene que ir rápido, tiene que tener cuidado en cómo negocia. El ejemplo de aquello es México. Recuerda usted que nosotros fuimos los primeros en decir: negocien adecuadamente, dejando rehenes del lado ecuatoriano, porque les van a dejar de rehenes al camarón y al banano. Yo lo advertí hace casi 1 año y medio, pero cuando yo hablaba con el gobierno, pues es como hablar con un sordo, es decir, no le escuchan. Entonces yo creo que podíamos haber llegado a un acuerdo rápido, dejando por fuera los productos sensibles de lado y lado. Por ejemplo, en el caso mexicano hubiera sido perfecto, es decir, muy bien, no camarón, entonces no línea blanca, no banano, no vehículos o cuotas, nos ponemos de acuerdo y firmamos porque quiero ingresar. Pero en ese dogma, Fausto, realmente creo que la practicidad pierde bastante terreno, y realmente ahí sí, los que estamos en el empresariado, los que somos parte de la economía real y que hemos tenido formación económica, tenemos como más sensibilidad para entender que esto al final es un negocio. Y cuando usted está negociando un acuerdo comercial, está firmando un negocio, es decir, cuánto te vendo y cuánto me vendes. Entonces, en esa línea usted tiene socios y socios, es decir, va a encontrar con que en la geopolítica mundial hay socios que le convienen y otros que no. Brasil es un buen ejemplo de aquello. Usted tiene firmado un acuerdo con Mercosur, pregúntese cuánto banano y camarón le hemos exportado a ese país. Nada. Es el mismo caso que México. Entonces, yo creo que la respuesta, insisto, es no a su pregunta. Creo que hay mucho riesgo en cómo está manejando el gobierno. El otro tema, Fausto, es que había que hacer un trabajo político muy fuerte. Es decir, el presidente debería salir y comenzar a trabajar en las bases políticas para enfrentar una situación de este estilo, porque de lo contrario, ¿qué puede pasar, Fausto? Usted regresa con buenas noticias para el país, pero los sectores sociales que no saben nada del tema y que no fueron informados, que no están al tanto, explotan enseguida. Entonces, claro, realmente es un asunto en el que usted maneja tanta incertidumbre, es muy delicado. Es parte del manejo también político por parte del gobierno. Ingeniero Landazuri, le agradecemos por haber estado con nosotros, por darnos su visión sobre este encuentro presidencial y pues las expectativas que creo que coincidimos algunos. No son muchas, pero esperemos que las cosas vayan bien. Gracias por haber estado con nosotros.
A usted, Fausto, un abrazo. Gracias, señor economista. El ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico y académico, hablando sobre este encuentro presidencial entre el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Algunas expectativas que pueden haber sobre temas de seguridad y comercio, según se ha informado oficialmente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.